Un niño negro sin hogar conoce a un anciano solitario en un banco. Ninguno de los dos sabía que harían historia juntos. La lluvia azotaba las aceras de Grenton como una bofetada fría. La tormenta había llegado rápido, sus puños grises golpeando la ciudad con una furia que parecía personal. El agua se acumulaba en las cunetas y se desbordaba por las calles, corriendo por los bordillos como pequeños ríos en pánico. El parque, normalmente animado con el ritmo de los corredores y las risas de los niños, ahora estaba desprovisto de sonido, silencioso salvo por el siseo de la lluvia y el ocasional chirrido de neumáticos sobre el pavimento resbaladizo. Los árboles se inclinaban bajo el peso del agua, las ramas temblaban al viento, y los viejos bancos de hierro estaban desiertos, salvo uno, escondido bajo el refugio esquelético de un roble moribundo. En ese banco estaba sentado un niño, encorvado, pequeño, empapado hasta los huesos. Trell no se movió cuando el anciano se acercó. Llevaba la capucha baja, el rostro ensombrecido, pero la mirada atenta, saltando de un movimiento a otro, siguiendo cada hoja que se deslizaba por el sendero como si fuera una amenaza. Se abrazaba a las rodillas y sus zapatillas, deshilachadas por las costuras, reposaban en un charco que hacía tiempo había empapado las suelas. 3 semanas. Ese era el tiempo que había pasado desde que Trell tuvo una cama de verdad. 3 semanas desde que el refugio lo rechazó por ser menor de edad sin tutor. 3 semanas durmiendo detrás de contenedores de basura, bajo pasos elevados, o con suerte, en la parte trasera de una caseta de mantenimiento cerrada junto a las pistas de tenis. Pero ese banco, bajo el viejo roble, se había convertido en una especie de lugar seguro. Allí nadie hacía preguntas. Ese día, como los demás, no esperaba a nadie. Así que cuando la figura fibrosa se recostó a su lado con un suave gruñido, Trell se tensó. No giró la cabeza, solo miró de reojo al hombre. Mayor que cualquiera que viera habitualmente en el parque, con una barba plateada que sobresalía en todas direcciones como alambre enrollado, y manos que temblaban levemente incluso estando quietas. El hombre no lo miró. No habló. Simplemente desenvolvió un sándwich de papel encerado, lo partió con cuidado por la mitad, y extendió una mitad con una especie de silenciosa determinación. Trell lo miró fijamente. El hambre lo carcomía a oleadas ahora, sorda, omnipresente, pero algo más frío le impidió extender la mano de inmediato. ¿Era una trampa? El viejo lo estaba provocando. Pero el hombre no insistió, simplemente lo mantuvo allí, como si no le ofreciera comida, sino espacio. Trell lo tomó. Mordió sin hablar, masticando despacio, con cautela. La mantequilla de cacahuete se le pegó al paladar, pero no se quejó. Hacía días que no probaba algo tan simple. Cuando terminó, se limpió los dedos en los vaqueros y volvió a mirar hacia adelante. El anciano finalmente habló, su voz como grava empapada por la lluvia. Mejor comido que desperdiciado. Trell asintió. No era exactamente gratitud. No estaba listo para eso. Pero tampoco era despido. El hombre se levantó después de un rato, se apoyó en un bastón tallado que llevaba el nombre K.B. Rourke grabado profundamente en su madera oscura, y se alejó sin dar explicaciones. Trell no lo siguió con la mirada. Simplemente observó la acera hasta que la lluvia borró las huellas del hombre. Al día siguiente, Trell regresó. El banco estaba mojado otra vez. El árbol de arriba había perdido más hojas, las ramas esqueléticas contra el cielo denso de nubes. Trell llegó temprano. No lo había planeado así, simplemente sucedió. Su estómago recordó el sándwich antes de que su mente lo captara. Halvin Rourke llegó a la misma hora que el día anterior, sin paraguas, sin cambiar de ritmo. Parecía un hombre atado a la costumbre, alguien que se movía por el mundo con rituales en lugar de urgencia. Se sentó. No dijo nada. Ofreció medio sándwich. Esta vez, Trell no esperó. Así pasó una semana. Llegó el jueves. Compartieron el sándwich. El silencio se apoderó de él. A veces llovía. A veces el cielo estaba seco y el viento arrastraba hojas quebradizas por el pavimento, pero siempre Halvin llegaba. Y Trell, que había aprendido a seguir moviéndose para permanecer invisible, seguía regresando. Fue el cuarto jueves que Trell habló primero. ¿Para qué es el KB? Preguntó, señalando el bastón mientras se lamía la mantequilla de cacahuete del pulgar. Halvin hizo una pausa a mitad de la masticación. Sus ojos, gris pálido y hundidos bajo la frente, estudiaron al chico. «Kellan Bryce», dijo finalmente. «Mi hijo».
Trell ladeó la cabeza. ¿Se ha ido? Halvin asintió una vez. 5 años. Había algo en su forma de decirlo, sin lágrimas ni ira. Solo una quietud, pesada e inmóvil, como una piedra que se hubiera asentado en el fondo de un lago y hubiera aceptado su lugar. Trell no preguntó más ese día, pero la siguiente vez señaló el libro que Halvin estaba leyendo. Un libro de bolsillo grueso con letra pequeña y el lomo desgastado. ¿Siempre lees esas cosas? Halvin esbozó una sonrisa seca. Una vez fui profesor, informática, programación, sistemas de IA. Esto... Levantó el libro ligeramente. Evita que mi cerebro se ablande. Trell no lo dijo en voz alta, pero algo se encendió en su interior. Durante las siguientes reuniones, las preguntas surgieron con mayor facilidad. Trell no siempre entendía las respuestas. Halvin podía volverse pesado con su lenguaje, como si todavía estuviera en un aula. Pero el chico escuchaba, absorbido. Aprendió. Y entonces, tarde en la noche, en los rincones de la ciudad que la mayoría de la gente evitaba, empezó a buscar. Portátiles tirados en contenedores de basura. Teléfonos con pantallas rotas, robados y olvidados. Aprendió qué contenedores detrás de los talleres de reparación valía la pena revisar. Juntó fragmentos de tecnología vieja, improvisando fuentes de alimentación y reuniendo lo suficiente para aprender por sí mismo lo básico: HTML, Python, teoría del cifrado. Halvin nunca le preguntó a Trell cómo consiguió el equipo. Tal vez no quería saberlo. Un jueves por la tarde, frío pero seco, Trell se acercó al banco con una pequeña tableta abollada apretada contra el pecho como si fuera de oro. No habló hasta que terminaron de comer. Entonces giró la pantalla hacia Halvin y la tocó. «He creado algo», dijo en voz baja, con orgullo e incertidumbre a partes iguales. La pantalla mostraba una interfaz básica, tosca, pero ejecutando un script que mostraba datos parpadeantes en la parte superior. Coordenadas, marcas de tiempo, rastros de señales. Trell se rascó la cabeza mientras explicaba. «No está terminado, pero rastrea el movimiento más o menos. Cruza pings GPS antiguos con registros de inicio de sesión de redes sociales. Usé API públicas y reparé las lagunas con código que encontré en un foro. Probablemente no sea legal». Halvin no parpadeó. Sus manos, ligeramente temblorosas, se extendieron y se quedaron suspendidas sobre la pantalla. Sus ojos recorrieron los datos durante un largo instante. Luego un poco más. Finalmente, susurró. «Esa es su última coordenada conocida». Trell parpadeó. «¿Qué?». Halvin tocó los números en la pantalla. «Justo ahí. Ahí es donde se registró la señal de Kellan por última vez, antes de que todo se oscureciera». El chico no sabía qué decir. Miró a Halvin y por primera vez el hombre pareció conmocionado, no por el código, sino por los recuerdos que desenterró. «¿Crees que sigue vivo?», Srenia preguntó Trell en voz baja. Halvin no respondió de inmediato. «No lo sé», dijo finalmente, «pero nunca he perdido la esperanza». Un silencio se instaló entre ellos, cargado de cosas no dichas. Entonces Halvin miró al chico, lo miró de verdad, la sudadera manchada por la lluvia, los dedos callosos, el hambre en sus ojos que era más profunda que la comida. «Tienes una mente para esto», dijo en voz baja. Trell se encogió de hombros. «Me gusta resolver problemas». El viento cambió. Las nubes se abrieron lo justo para que un rayo de luz pálida atravesara el gris, cortando el pavimento como un foco. Halvin metió la mano en su abrigo y sacó un mapa de papel doblado, uno marcado con garabatos, círculos, viejos rastros de tinta que no llevaban a ninguna parte. Se lo entregó a Trell sin decir palabra. «¿Qué es esto?», Srenia preguntó Trell. «Pistas, fragmentos. Los he estado siguiendo durante años», dijo Halvin, «pero nunca he tenido a nadie que me ayudara a entenderlos». Trell desplegó el mapa, entrecerrando los ojos al observar el caótico garabato. No lo entendía todo. Todavía no, pero sintió la atracción de algo más grande. Un misterio, una misión, un vínculo. Levantó la vista y el anciano lo observaba. «Seguimos trabajando», dijo Halvin. Y Trell asintió. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero acababan de empezar a caminar al borde de algo peligroso e inolvidable. Trell llegó tarde, con sangre en la manga y un corte abierto en el labio inferior.
Se agachó bajo las ramas colgantes del viejo olmo y se arrodilló junto a la caja semienterrada donde solía dejar la tecnología que había recogido. Pero esta vez tenía las manos vacías. A Halvin se le encogió el corazón. Se levantó lentamente del tronco junto al que había estado paseando, en voz baja pero urgente. ¿Dónde estabas? Trell sacó un teléfono roto de su chaqueta y lo colocó entre ellos. La pantalla estaba destrozada, pero fragmentos de estática parpadeaban bajo el cristal. Me siguieron, dijo, apenas en un susurro. Creo que saben que alguien está husmeando. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. El susurro del viento entre las hojas quebradizas era el único sonido entre ellos. El rostro de Halvin se tensó, con la mandíbula apretada bajo la barba gris. Miró hacia el límite de la arboleda del parque, buscando movimiento con la mirada. Habían sido cuidadosos, obsesivamente. Pero el alcance de Nowlin lo sabía. No se limitaba a servidores y amenazas legales. Tenían vigilantes, ejecutores. Si habían captado el rastro, significaba que algo ya había ido demasiado lejos. ¿Estás seguro? Zrenia preguntó en voz baja y serena. ¿No son solo nervios? Trell negó con la cabeza. Su mirada era más aguda que de costumbre, más alerta, más concentrada. 2 hombres, abrigos negros. Uno estaba en la parada del tren cuando salí del desguace. El otro me siguió desde Southline. Corrí 4 manzanas, atajé por un callejón. Fue entonces cuando se me cayó el teléfono. Halvin respiró hondo y exhaló por la nariz. Entonces se sentó lentamente, apoyando los codos en las rodillas. Esto ya no era teoría. Esto no era un juego entre profesor y alumno. No deberías haber estado solo, murmuró. Tenía que comprobar la actividad del nodo, respondió Trell con voz insistente. Las rutas distribuidas que sembramos, una de ellas hizo ping desde dentro del cortafuegos de Nowlin. No solo cerca de él, dentro. Halvin levantó la vista bruscamente. ¿Estás diciendo que nos hemos colado? Number, nosotros no. Alguien más, o tal vez una puerta trasera que olvidaron sellar. Todavía no lo sé, pero algo se mueve ahí dentro, y creo que notaron mi rastro cuando seguí la cola del tronco. Halvin se frotó las manos y luego se las apretó con fuerza contra la boca. Su mente daba vueltas con cálculos, escenarios de riesgo, rutas de escape. Pero más que eso, pensó en Kevin, su chico de manos inquietas y sueños imposibles, el chico que creía que la tecnología podía liberar a la gente. Y entonces miró a Trell. Esa misma chispa, esa misma hambre. De acuerdo, dijo Halvin finalmente. Ya hemos superado el límite. Es hora de actuar como tal. Esa noche, bajo el dosel de hojas y estrellas, lo revisaron todo. El mapa de hardware de Trell se extendía sobre 3 trozos de cartón aplanados de viejas cajas de envío. Había anotado cada hilo del procesador, cada señal redirigida y las máscaras de proxy anidadas bajo paquetes de datos ficticios. Halvin estaba atónito. La comprensión del chico había pasado de fragmentos dispersos a una arquitectura coherente. Código e infraestructura. Propósito. Has estado ocupado, murmuró Halvin, recorriendo con el dedo el diagrama de enrutamiento de paquetes. ¿Dónde aprendiste el desplazamiento recursivo de bucle? Descifré un viejo router del gobierno. Sus cortafuegos te enseñan mejor que los libros de texto, respondió Trell con una sonrisa, aunque el labio partido le dolía. Hizo una mueca y lo tocó. Creo que el más grande me golpeó con algo metálico. Halvin frunció el ceño. Tienes suerte de que solo hicieran eso. Trell se recostó, estirando las piernas bajo la rama baja. ¿Y ahora qué? Por un momento, Halvin no respondió. Luego se inclinó hacia adelante, con voz mesurada y deliberada. Lo hacemos bien. Se acabó la improvisación. 3 etapas. Primero, la brecha. Controlada, silenciosa. Entramos a través de la anomalía que rastreaste. Segundo, la extracción. Archivos, registros, cadenas con marca de tiempo que prueban que el código original de Kevin fue robado y alterado. Tercero, la filtración. No un volcado, una historia. Prueba de que Nowlin construyó su imperio sobre una mentira. Los ojos de Trell se iluminaron. ¿Lo hacemos público? Cuando esté listo. No antes. Esto no puede ser ruido. Tiene que ser verdad. ¿Y el alias? Preguntó Trell. Wendell Cash. Halvin asintió. Creé la identidad hace una década para otra cosa. Nunca la usé.
Es un analista de sistemas con un pequeño escándalo en su pasado. Creíble, pero invisible. Será nuestra voz si necesitamos enviar algún archivo. Trell sonrió con suficiencia. ¿Piensas en todo? Halvin no sonrió. Sus pensamientos estaban en otra parte. Solía hacerlo. Siguieron reuniéndose todas las noches, justo después del anochecer. Trell trajo procesadores recuperados envueltos en bolsas de supermercado, y Halvin trajo esquemas antiguos y documentos redactados de los primeros días de la formación de Knowlin. Juntos, trazaron el camino que los llevaría a la boca del lobo. Cada sesión estaba llena de tensión y silencio. Halvin era estricto ahora, ya no era el guía paciente, sino un hombre consciente de cada tic-tac del reloj. El riesgo lo había cambiado. Corregía a Trell con tono duro. Exigía más precaución, más copias de seguridad, más pruebas. Trell a veces se frustraba, pero siempre escuchaba. Sabía lo que estaba en juego. ¿Lo conoces alguna vez?, preguntó Trell una noche, mientras ensamblaban el programa Shell para el extractor. ¿Jonas Creed? La voz de Halvin se ensombreció. Demasiadas veces. ¿Cómo era? Halvin hizo una pausa. Luego. Podía mirarte a los ojos mientras te robaba el futuro. Siempre tranquilo. Siempre ensayado. El tipo de hombre que sonríe mientras aprieta el nudo. Trell exhaló. Lo odio. Halvin levantó la vista. No pierdas el tiempo con el odio. Es un fuego que quema por el lado equivocado. Pero tú lo odias, dijo Trell en voz baja. Halvin no respondió. En cambio, se quedó de pie, alejándose unos pasos, con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo largo. El viento se movía entre las ramas de los árboles sobre ellos. Casi podía oír el eco de la risa de Kevin en el espacio donde ahora reinaba el silencio. Más tarde esa semana, Trell organizó un simulacro de fuga de información utilizando servidores aislados. Las herramientas de intrusión funcionaron a la perfección. La máscara resistió el escrutinio simulado y los scripts automáticos de activación retardada se activaron sin error. Halvin observó todo con los brazos cruzados y la mirada atenta. ¿Construiste esto en 3 semanas?, preguntó. Tenía que hacerlo. Ya están husmeando, respondió Trell. Esto nos da una oportunidad. Halvin asintió. Probaremos el nodo real mañana. A medianoche, no antes. Pero a la noche siguiente, Trell llegó tarde otra vez. Halvin paseaba bajo el árbol, mirando la esfera del reloj iluminada por el tenue resplandor azul de la pantalla de su portátil. La medianoche llegó y pasó. Entonces, finalmente, pasos. Trell emergió de la oscuridad, cojeando ligeramente, con la manga izquierda rota. Los perdí esta vez, dijo antes de que Halvin pudiera hablar. 2 colas otra vez, pero los guié hacia el puerto. Volvimos por el viejo túnel de mantenimiento en Rose Avenue. Te van a matar, espetó Halvin. Esto no es lo que planeamos. El rostro de Trell estaba pálido bajo la luz de la luna. Dio un paso adelante y sacó algo de su abrigo, una pequeña memoria USB carbonizada. Entré al nodo de acceso. No pude evitarlo. Tenía que ver qué había dentro. La expresión de Halvin se volvió fría. ¿Ya has entrado? Nombre apenas he pasado el perímetro. Pero había algo. Registros antiguos, directorios de proyectos. Uno de ellos estaba etiquetado como KRAI Origin.7CT. Halvin se quedó sin aliento. Kevin Rourke, las iniciales de su hijo. ¿Lo tienes?, preguntó. Todavía no. Está cifrado y oculto tras 3 shells adicionales. No quería activar ninguna alerta, así que solo copié la estructura de la ruta y las metaetiquetas. Pero ahí está. Halvin sentía las piernas temblorosas. Se sentó con fuerza en el banco bajo el olmo. Trell lo observaba con ojos suplicantes. Esto es real. Todo lo que dijiste. Estaba construyendo algo que no querían que el mundo viera. Halvin asintió lentamente. Su voz era ronca. Si el código de Kevin está ahí, esa es la prueba. Eso es todo. Trell se agachó a su lado. Terminamos con esto. No hay que esperar más. Halvin miró al chico, con el rostro magullado y cansado, y radiante de convicción. La misma convicción que Kevin le había mostrado una vez, antes de que el mundo se lo tragara por completo. De acuerdo, dijo Halvin. Mañana comenzaremos la brecha completa. Y esta vez lo haremos juntos. Nada de incursiones en solitario. Nada de improvisaciones.
Trell asintió. Halvin miró hacia el horizonte, donde las luces de la torre Nowlin brillaban tenuemente en la distancia. En algún lugar allí estaba la verdad, o una trampa. De cualquier manera, se había cruzado la línea. Y en lo más profundo, una parte de Halvin sabía, si Kevin estaba vivo, esto lo llevaría directo a él, o a su tumba. La puerta se abrió con un crujido a un pasillo vacío. Halvin se quedó quieto, con la respiración atrapada en la garganta. El paquete marrón yacía solo en el felpudo de la casa de seguridad, anodino, con los bordes afilados y la cinta adhesiva limpia. Sin remitente, sin marcas. Se agachó lentamente, con los dedos suspendidos justo encima, y luego lo levantó con cuidado hacia la luz del taller. Trell levantó la vista de la pantalla, con los ojos vidriosos por la falta de sueño y el exceso de cafeína. ¿Otro quemador? Srenia preguntó en voz baja, cauteloso. Halvin no dijo nada. Cortó la cinta adhesiva y abrió la caja. Dentro, una memoria USB plateada y lisa, y debajo, un trozo de papel doblado con una sola frase garabateada con tinta negra irregular. «Está vivo, pero no por mucho tiempo». Las manos de Halvin temblaron. Se le hizo un nudo en la garganta y sintió un calor que le subía por los ojos. Sin decir palabra, conectó el disco duro al decodificador aislado que Trell había instalado. La pantalla parpadeó. La estática silbó por los altavoces. Entonces una voz. «Papá». El audio se quebró, distorsionado como si hubiera viajado a través de kilómetros de interferencias. «Me están trasladando. Fin del protocolo». Una respiración aguda y superficial. «Ya no soy yo». Luego silencio. El cuerpo de Halvin se dobló ligeramente. Se agarró al borde del escritorio para mantener el equilibrio, mirando la onda en el monitor como si fuera a transformarse en su hijo. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Trell se levantó, con los ojos abiertos y los labios ligeramente entreabiertos. «Es él», dijo Trell en voz baja. «Es Kevin». Halvin asintió, tragando saliva con dificultad. «Está vivo». «Pero no por mucho tiempo», recordó Trell, con las palabras pesadas en el espacio entre ellos. El dolor ni siquiera se había calmado cuando la urgencia se abrió paso. Trell se adelantó, apartando las impresiones sueltas y las barras de proteínas a medio comer. «No podemos esperar más», dijo con la voz entrecortada. «Lanzamos esta noche». Halvin no discutió. Agarró su bloc de notas, hojeando páginas de sistemas esbozados y código heredado. Trell ya estaba reiniciando la plataforma de acceso, calibrando servidores, sincronizando identidades ficticias a través de proxies extranjeros inactivos. Sus ojos recorrieron la terminal como un rayo, con la frente cubierta de sudor. Trabajaban en silencio, pero sus mentes eran fuego. La capa final del proyecto Eidolon se guardaba en un sitio negro en alta mar, una supuesta red privada de investigación oceánica, propiedad de una empresa fantasma llamada Kelbotec. Pero bajo su pulida coraza se escondía algo más oscuro. La última fortaleza de Nowlin, el lugar donde Kevin había desaparecido de toda huella digital. A medianoche, el protocolo de acceso estaba listo. Trell se recostó, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, y la mirada fija en Halvin. «Esto es todo o nada». Halvin asintió una vez, luego extendió la mano y pulsó la tecla intro. El código se activó. Pantallas llenas de datos que se desplazaban. Paquetes que cruzaban fronteras, se filtraban a través de firewalls de seguridad, rebotaban entre repetidores espejo en Argentina, Eslovaquia y Kenia. Cada conexión enmascarada bajo un mar de perfiles artificiales. El ataque fue silencioso y quirúrgico, pero 43 minutos después, el servidor principal emitió algo inesperado. La terminal de comando parpadeó en rojo. Alerta. Rastreo iniciado. Contramedidas activadas. Las manos de Trell se congelaron. «No, no, no», susurró con los dedos corriendo sobre el teclado. «Lo falsifiqué todo. Oculté nuestro rastro. Se suponía que no debían vernos». Halvin se levantó de un salto de su asiento. «Apágalo. No puedo. El rastro ya está rebotando. Si me retracto ahora, tira de él», rugió Halvin. Trell dudó, observando cómo los datos se descontrolaban. «Tira de él, Trell». El chico arrancó las unidades, pero ya era demasiado tarde. El rastro se había fijado en su nodo. Halvin no esperó. Agarró una llave inglesa y destrozó la pila del módem. Saltaron chispas. La señal se apagó. El humo llenó el aire.
El único sonido era la respiración rápida y entrecortada de ambos. Entonces lo oyeron. Neumáticos crujiendo sobre la grava afuera. Los ojos de Halvin se abrieron de par en par. «Ya están aquí». Trell ya se estaba moviendo. Cogió la unidad de respaldo, se la metió en la chaqueta y agarró el teléfono satelital de emergencia. Halvin sacó el largo bastón negro de su funda, las iniciales K. grabadas en el mango plateado. Lo miró un instante y luego lo metió en su abrigo. Las botas golpearon el pavimento afuera. Salieron corriendo por la parte trasera, por una ventana, hacia la escalera de incendios, golpeando metal y concreto. Un estruendo sordo resonó cuando una camioneta negra se detuvo con un chirrido frente al taller. Las puertas se abrieron de golpe. Hombres armados salieron en tropel, hombres con chaquetas negras y radios silenciosas. Pero llegaron segundos demasiado tarde. Trell y Halvin desaparecieron en los callejones de la ciudad, con el aliento empapado en el frío aire nocturno, los pies resbalando sobre el pavimento resbaladizo mientras corrían por pasillos de servicio y pasadizos olvidados. A Trell le ardía el pecho. Halvin cojeaba pero seguía el ritmo. Ninguno de los dos habló. Entonces, en la entrada de un callejón, alguien los esperaba. Una figura emergió de las sombras, encapuchado, delgado, inmóvil. Halvin se quedó paralizado. Trell patinó hasta detenerse a su lado, jadeando con fuerza. El hombre levantó la cabeza lentamente. ¡Ojos! Halvin contuvo la respiración. Eran los ojos de Kevin, pero el chico, no, el joven, que tenían ante ellos no era el mismo. Tenía las mejillas hundidas, la mandíbula afilada, sus movimientos, anormalmente suaves, como si hubiera practicado el silencio. No había expresión en su rostro, no había calidez en su mirada. «¿Kevin?» Srenia, preguntó Halvin con voz ahogada, tambaleándose hacia adelante. Kevin lo miró. Ninguna sonrisa, solo reconocimiento. «No tenemos mucho tiempo», dijo. Su voz era seca, rasgada, como si no la hubieran usado en meses. Tenía peso, pero ninguna emoción, solo determinación. Trell lo miró fijamente, atónito. «Es él». Kevin giró ligeramente la cabeza. «Activaste el mecanismo de seguridad». Sus ojos se clavaron en Trell. «Saben que estoy fuera». Trell no habló. No podía. El chico al que había intentado salvar estaba allí de pie, pero algo andaba mal, profundamente mal. Los hombros de Kevin estaban rígidos, su postura defensiva, y aunque su rostro le resultaba familiar, llevaba una máscara, una ausencia. Estaba vivo, pero algo faltaba, y pronto descubrirían por qué. «Yo recuerdo este lugar», murmuró, con la voz entrecortada como estática. «Solía tocar el violín en una habitación con cortinas azules. Mi padre... No, eso no es cierto. Las matemáticas... Resolví las ecuaciones de Navier-Stokes en el instituto». Trell lo ayudó a avanzar con suavidad. «Estás bien. Sujétate. Un poco más». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Halvin se ajustaba la corbata en el reflejo de una pared de espejo. Se encontraba en el reluciente vestíbulo de la sede de Knowlin en Grenton, un espacio abierto de cromo, cristal y esquinas afiladas. Sobre él, una lámpara de araña de anillos cinéticos giraba en patrones lentos e hipnóticos. Caminó tranquilamente hacia la recepcionista, mostrando sus antiguas credenciales de analista. «Necesito hablar con Jonas Creed», dijo Halvin con voz suave y firme. La recepcionista levantó la vista. «¿Tiene una cita?» «No», respondió con una media sonrisa de confianza. «Pero querrá escuchar lo que tengo que decir. Dígale que se han filtrado los planos de Eidolon». Esperó. Pasaron los minutos. Entonces llegó un escolta. Un hombre alto de ojos hundidos y una cortesía forzada. «Por aquí». Halvin lo siguió, con los nervios a flor de piel. Sabía en qué se estaba metiendo. Pero el retraso era crucial. Si Creed se centraba en él, tal vez, solo tal vez, Trell y Kevin tendrían tiempo suficiente para llegar a la computadora central. De vuelta en Kelvotec, el camino se hizo más estrecho. Pasaron por un pasillo de descontaminación, luego una larga escalera oculta tras una puerta de mantenimiento codificada. La parodia de la retina robada había funcionado, a duras penas. Kevin no dejaba de murmurar en voz baja, con la mirada fija en las sombras. «Ya casi llego», murmuró Trell. «Todavía recuerdas la frase, ¿verdad? ¿El pase final?» Kevin dudó. Cavi Rourke. Recuérdame», dijo lentamente.
Es todo lo que me queda. La puerta del ascensor se abrió con un timbre hueco. Trell salió primero, portapapeles en mano, con una sonrisa nerviosa dibujada en el rostro. Kevin lo siguió de cerca, con movimientos robóticos. La luz fluorescente de la torre de datos de Kelvotec proyectaba una palidez enfermiza sobre sus rasgos ya pálidos. Los monos utilitarios que llevaban, grises con tenues ribetes azules, los ayudaban a camuflarse, pero Trell sentía los ojos de las cámaras integradas rozándolos como insectos invisibles arrastrándose por la piel. Cada paso resonaba más fuerte de lo debido. Cada segundo se alargaba. «Agacha la cabeza», susurró Trell sin girarse, en voz baja y profesional. «Solo eres un técnico haciendo diagnósticos». Kevin no respondió. Su mirada era distante, vacilante, como si su mente fuera una transmisión defectuosa intentando captar una señal. En un momento, parecía lúcido, concentrado en el objetivo. Al siguiente, se le nublaban los ojos y su boca se crispaba como si buscara palabras olvidadas. Ghostware. Así lo llamaba Nowlin, y ahora lo estaba devorando por dentro. Trell apretó el portapapeles con más fuerza. El plan era simple, sobre el papel. Infiltrarse en Kelvotec, llegar al puerto de acceso central e introducir el código de anulación manual para purgar el proyecto Eidolon antes de su lanzamiento. Simple, excepto que la mente de Kevin estaba fragmentada y se desvanecía rápidamente. Simple, excepto que tenían quizás 20 minutos antes de que los sistemas internos de Nowlin detectaran sus credenciales falsas. Simple, excepto por el hombre que Kevin solía ser y en lo que se estaba convirtiendo. 2 guardias pasaron junto a ellos en el pasillo. Trell forzó un gesto casual de asentimiento, con el corazón latiéndole con fuerza. Los guardias no se detuvieron. Simplemente siguieron caminando. Doblaron una esquina. Kevin tropezó. «Kevin, quédate conmigo», dijo Trell rápidamente, extendiendo la mano para tomarle el brazo. Kevin se estremeció al sentir el contacto. Trell exhaló, una respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Llegaron al subnivel, donde el aire se sentía más frío, más denso, como si los datos mismos tuvieran peso. Los servidores zumbaban entre paredes de luces parpadeantes. Un dron de seguridad pasó rodando. Se quedaron paralizados, pero no se detuvo. Adelante. Halvin estaba sentado frente a Creed. Una elegante sala de conferencias. Nada personal, nada acogedor. El hombre parecía delgado, sereno, cada línea de su rostro calculada. Mantenía bien la farsa. ¿Has visto los esquemas? Srenia preguntó Creed con las manos juntas. Los he memorizado, mintió Halvin inclinándose hacia adelante. Si lanzas esta actualización, el mundo sabrá lo que has hecho. El protocolo de sobrescritura. Los fragmentos incrustados. Ghostware. Te verás sepultado en demandas, en investigaciones. O algo peor. Creed sonrió levemente. ¿Crees que nos has superado? Creo que se te acabó el tiempo. Y por primera vez, la sonrisa de Creed se desvaneció. Metió la mano en un cajón, sacó una pequeña arma de fuego y la dejó sobre la mesa. «Qué curioso tiene el tiempo», dijo en voz baja. «Siempre se acaba». A Halvin se le secó la boca. En el núcleo de datos, Trell guió a Kevin hasta el puerto de acceso. Estaba montado tras un panel de cables de fibra parpadeantes, una elegante consola que se alzaba como un monolito entre cables enredados. Las manos de Kevin temblaban violentamente. «No, no puedo. Mis pensamientos se superponen. Hay estática». Trell lo agarró por los hombros. «Escúchame, sigues ahí dentro. Sigues siendo Kevin. Has llegado hasta aquí. Este es tu momento». Kevin entreabrió los labios. Miró el puerto y luego sus propias manos. Le temblaban. Los dedos se le crispaban como si estuvieran atrapados entre 2 órdenes. Se le quebró la voz. Es como si hubiera alguien más en mi cabeza gritando. A cada segundo Trell se arrodilló frente a él. «Entonces ahógalos. Dilo lo suficientemente alto y no ganarán». Kevin asintió lentamente. Luego extendió la mano, sus dedos temblando contra la interfaz. Al otro lado de la ciudad, Creed se puso de pie. «Estás faroleando», dijo rodeando a Halvin. «No hay ninguna fuga. Es una táctica dilatoria». Halvin se mantuvo firme, incluso cuando levantó el arma. «Si aprietas el gatillo nunca sabrás cuán profunda es la brecha», dijo. Creed hizo una pausa,
Entonces, ¡whoop! ¡Whoop! Las alarmas sonaron. Acceso no autorizado detectado. Acceso a la computadora central. El rostro de Creed se congeló. No, susurró. Ese chico. Era él todo el tiempo. Halvin se abalanzó hacia adelante. El arma disparó. Un destello de dolor. Halvin cayó al suelo jadeando, con el costado empapado de sangre. Dentro del núcleo de datos, Kevin se apoyó en la consola. Cada músculo de su cuerpo se resistía, su mente se deshilachaba, pero se apoyó en el micrófono, con la voz ronca por el esfuerzo, por el recuerdo, por la rebeldía. «Cabby Rourke», dijo. Un escalofrío recorrió el sistema. «Recuérdame». La consola brilló. Los sistemas se expandieron. Una cascada de datos comenzó a desvanecerse. Líneas de código que se deshacían como humo, disolviéndose en silencio. Ghostware purgado. Eidolon eliminado. Kevin se desplomó hacia adelante, inconsciente, y entonces se hizo el silencio. Desaparecieron después. Todos. Las imágenes fueron borradas, sus archivos borrados. Los presentadores de noticias tartamudeaban entre vagos informes de un fallo masivo de datos, citando malware ruso y fallos en los servidores. Pero algunas personas, las que entendían el lenguaje de los secretos, sabían la verdad. Pasaron los años. Entonces, una mañana de invierno, en el tranquilo pueblo de Grenton, abrió sus puertas una pequeña escuela técnica con un nombre modesto: Benchline Academy. Sus pasillos estaban llenos de máquinas más antiguas que sus alumnos, pero el conocimiento era gratuito, la puerta abierta a todos los chicos que habían sido perdidos, ignorados o descartados por el mundo. Frente al edificio se alzaba una estatua de bronce. Un niño y un anciano estaban sentados uno al lado del otro, compartiendo un sándwich. Nadie sabía exactamente quiénes eran. Pero la placa decía: «La historia comenzó aquí, con confianza».